Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Andrés Bulo Muñetón, bienvenidos a su programa del Hospital El Carmen. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es el doctor Daniel Ateortúa, quien coordina el programa de protección específica y detención temprana del Hospital El Carmen. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este programa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, y hoy vamos a tratar un tema muy importante, pues, porque vamos a sensibilizar a la comunidad amalfitana en cuanto al Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Doctor Daniel, entonces, ¿quién más que usted, que tiene todo el amplio conocimiento sobre este tema, y qué bueno que sensibilicemos a nuestra comunidad amalfitana sobre la prevención del VIH-Sida, y qué bueno, doctor, que nos contaran qué es el VIH-Sida. Por supuesto, muchas gracias pues de antemano por este espacio. Precisamente la intención es como que la gente tenga claro cuáles son aquellos mitos, aquellas circunstancias que no son como lo más comunes, digamos, para hablar como el tema de VIH. Qué mejor oportunidad que estos espacios precisamente para poder dejar claro todas las dudas que tengamos al respecto. Entonces, la primera pregunta que me haces, ¿qué es el VIH? Pues estamos hablando puntualmente de un virus, así como es el virus de la influenza, que es el que nos da la gripa, así como tenemos varios virus como el coronavirus que estamos ahora. Hay un virus que se llama virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Ese virus normalmente tiene una característica, y es que se transmite de una persona a otra, solamente nos da a los humanos. Hay una versión de ese virus que daba pues en los simios, pero como tal por ahorita pues digamos nos interesa esta, porque un perro no nos va a transmitir el virus a nosotros. Este virus genera algo que es como una inmunodeficiencia, es decir, que disminuye todas las defensas del cuerpo y hace que seamos propensos a cualquier clase de infección, y que así sea una gripa, por lo leve que sea, pueda generar una infección grave como una neumonía. Entonces ese es como tal el VIH. O sea que el VIH, digámoslo así como en palabras paisas, doctor, es debilidad en las defensas, o sea, nos acaban las defensas en el cuerpo, o sea que cualquier gripa, tos, fiebre, pues leve nos puede quitar la vida, digámoslo de esa manera. Correcto, tal cual. Nosotros tenemos algo que se llama el sistema inmune. El sistema inmune es como el sistema de defensas del cuerpo. Cuando nosotros tenemos una infección, ese es precisamente este sistema el que se encarga de atacar absolutamente a todos esos bichos para eliminarlos y evitar que generen más daño en nuestro cuerpo. Cuando tenemos el virus como tal, lo que ocurre es que no hay defensas, porque se han disminuido lo suficiente para que ese virus pueda crecer, multiplicarse, replicarse, y eso hace que podamos fallecer inclusive por estas infecciones oportunistas, así les llamamos. Claro que sí. Doctor Daniel, claro, ¿y cómo se puede o cómo se diagnostica el VIH-Sida? Normalmente tenemos varias pruebas en este momentico. Las pruebas, han ido avanzando con el paso de los años. Estamos hablando de una infección que más o menos desde 1983 ha venido pues como en la humanidad, y pues Colombia no fue la excepción. También tuvimos casos por allá alrededor de los 90s, y las pruebas han ido evolucionando como también va evolucionando la ciencia. Actualmente tenemos pruebas que inclusive se hacen con sangre. Es una prueba de sangre que se llama el ELISA para VIH. Esa prueba lo que hace es identificar como el material genético del virus como tal, y nos dice si está presente o no está presente en nuestro cuerpo. Hay otras que miden anticuerpos como tal de ese bicho. Hay otro que lo que hace es medir, por ejemplo, la carga viral, es decir, el número de copias que tenemos en nuestro cuerpo del virus en una muestra de sangre. Y todas pues digamos se resumen en una muestra de sangre, que es sencilla, la cubre el POS, todos tenemos acceso a ella, incluso está dentro de los derechos de las actividades de protección específica y detección temprana. Si eres una población que estás dentro de joven sano, adulto sano, si eres población de riesgo inclusive, tienes toda la indicación para poderte hacer el examen. No requiere de ninguna clase de autorización de la EPS, simplemente es la voluntad de querérselo hacer, y normalmente lo hacemos entre 1 y 2 veces al año. Entonces es una prueba fácil de hacer. Hay otras pruebas que se tienen en el mercado actualmente, pruebas que por ejemplo con saliva se puede detectar si eres portador del VIH, pero son pruebas que actualmente no tenemos en Colombia, o si están de pronto en uno que otro laboratorio, pues serán particulares y no están todavía pues como avaladas o aprobadas.
pero por ahorita la que tenemos muestra de sangre y esa es la que no usualmente utilizamos. Exacto, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, que aquí en este hospital es la única, es la prueba de sangre, ¿cierto? Nosotros tenemos como tal el ISA, que es el que te comento. Ese normalmente viene por varias generaciones. Como te digo, ha evolucionado todos los avances científicos y teníamos una ELISA de primera generación, segunda generación, tercera generación. La que estamos manejando en el hospital es la de cuarta generación, que son unas pruebas rápidas. Es sencillo, se coge una de las gotas de sangre que te toman, se pone en una plaqueta parecida a una prueba de embarazo y te dice positivo o negativo. Ok, doctor Daniel, entonces se recomienda más o menos hacerse cada cuánto tiempo la prueba del VIH, 2 veces al año, o cómo sería. Depende de cuáles sean tus factores de riesgo. Normalmente la Organización Mundial de la Salud ha establecido algo que se llama el riesgo de promiscuidad. Si nosotros tenemos puntualmente una digamos, relación, una vida sexual activa con múltiples parejas sexuales, sin uso de preservativo, eso entonces ya nos lleva a cierto riesgo de que cualquiera de esas parejas que tuvimos nos pueda haber contagiado el VIH. Usualmente la Organización Mundial de la Salud dice que una persona es promiscua cuando tiene más de 2 parejas en un año. Entonces, el hecho de que usted se identifique como esa población ya es indicación de que usted pueda ir donde el médico y le dice, considero que soy una población de riesgo y debo hacerme este examen. Entonces, como te digo, puede que una persona tenga una pareja sexual estable, solamente una, y eso digamos que no tendría tanto riesgo. No quiere decir que el riesgo sea nulo, claro. Porque también algo que quiero que quede claro en las personas que nos están viendo es que lastimosamente no podemos confiar en todo el mundo. Entonces, así perfectamente como tu pareja pues parece ser la más estable, la más cariñosa, la más querida, va a ser una persona que de pronto puede haber tenido un pasado, qué sé yo, unas canitas al aire, lo que sea, como lo denominan las personas. Entonces esto puede hacer que haya contraído por allá el VIH y nos lo esté contagiando a nosotros que estamos en la casita. Claro, doctor, perdóname que le interrumpa, pero yo también digo que eso es un tema de conciencia, pues si yo tengo mi pareja estable, yo qué necesidad, ¿cierto? Y sabemos que estamos en un alto riesgo de contagio, ¿cierto? Porque eso no es un desconocimiento para nadie, y yo digo que eso más que todo también a un acto de conciencia, ¿cierto? Y de respeto hacia su pareja, porque no sabemos quién es quién. Exacto, básicamente es eso, tener claro puntualmente que todos estamos en riesgo, por el simple hecho de tener una vida sexual activa, todos estamos en riesgo de tenerlo. Entonces lo importante es que sepamos que, por ejemplo, esas personas de bajo riesgo que se hagan una vez al año el examen no estaría mal. Incluso está incluido dentro de los programas de joven sano, adulto sano que nosotros manejamos en el hospital y que no tiene ningún costo, es simplemente el hecho de acudir a esa revisión, es una revisión general y allí te mandamos los exámenes pertinentes. Y si ya identificamos que tu riesgo es alto porque tienes el riesgo de promiscuidad o porque tienes el riesgo por no utilizar preservativo durante tus relaciones sexuales, o porque tienes el riesgo porque eres trabajador o trabajadora sexual, o porque tienes el riesgo, pues esto no es con el ánimo, digamos, de sonar con discriminación ni nada, pero la población LGTB normalmente tiene mayor riesgo por el hecho de que, digamos, hay muchísima más fricción o muchísimo más contacto sanguíneo durante las relaciones sexuales. Entonces las relaciones hombre con hombre, por ejemplo, son muy propensas a generar, digamos, mayor riesgo de transmisión en caso de que uno de los dos fuera portador. Entonces esta población también se considera de alto riesgo y lo ideal es que al menos 2 veces al año se esté realizando el examen. Claro que sí. Doctor, hablando de eso, ¿cócómo se contagia el VIH-Sida? Muy bien, hay básicamente 3 maneras de contagio. Una primera manera, que es la que más conocida pues tenemos nosotros, es básicamente la forma sexual, la transmisión sexual. Por eso se considera una infección de transmisión sexual. Básicamente es el simple hecho de que un portador haya tenido una relación sexual con penetración, con un coito, que haya contacto entre los dos genitales y que haya obviamente intercambio de esos fluidos. El VIH puede estar presente no solamente en la sangre, sino también, por ejemplo, en el semen. Entonces eso hace que perfectamente, si eyaculaste dentro de alguna persona, pues el semen, así no haya sangre alrededor, el semen también puede portar el VIH. Entonces eso hace que se convierta pues como en un factor de riesgo para infecciones de transmisión sexual. Por ahí hay algunos estudios pues que han demostrado como una baja incidencia en cuanto a casos en sexo oral, por ejemplo. Pero el sexo oral, digamos que tendría mayor factor de riesgo cuando usted tiene alguna clase de herida en la boca. De resto no habría pues como ninguna otra, o bueno, el riesgo existe, pero es más bajo, ¿listo?
El segundo tipo de transmisión que tenemos es por lo que es la vía sanguínea, puede ser por las transfusiones sanguíneas. Antes hubo, cuando no teníamos claridad de qué era el VIH, por allá antes de los años 90 por allá, hubo mucha gente que terminó teniendo el VIH por transfusiones sanguíneas. Ahora, afortunadamente, cuando se hacen todos los estudios de banco de sangre y una persona dona, se le toman exámenes para saber si esa sangre es portadora del VIH o no, y en caso de que sea portadora, se elimina y se quema de inmediato. Pero entonces esa es otra manera. Lastimosamente hay personas que utilizan drogas recreativas, como por ejemplo la heroína, que es inyectada, comparte las jeringas, y eso entonces es un factor de riesgo grande. Ese sería como el segundo factor de riesgo. Y el tercero es lo que denominamos la transmisión vertical. La transmisión vertical es la que ocurre desde la mamá hacia el bebé cuando está en embarazo. Entonces, usualmente hay como 3 episodios o 3 escenarios donde tenemos ese riesgo. El escenario número 1 es el simple hecho de que la mamá está con un cordón umbilical que le está pasando literalmente sangre constantemente. Afortunadamente, la placenta, que es de donde normalmente saca el bebé todo el extracto o todo, digamos, lo que lo nutre, la placenta se encarga como de filtrar muy bien el VIH, entonces no es tanto el riesgo, digamos, por esa parte. El segundo escenario sería la parte del parto como tal. Por eso normalmente una paciente que durante su embarazo ya ha sido identificada como VIH positiva tiene indicación de cesárea. Entonces normalmente esa es una de las formas para disminuir el riesgo de que en el trabajo de parto, que normalmente es algo muy traumático, porque obviamente estamos hablando de un espacio pequeño que se tiene que abrir para permitir la salida de toda una cabeza y un cuerpo, entonces eso genera que haya contacto de ciertas mucosas y ciertos espacios del bebé con toda la sangre de la mamá. Entonces factor de riesgo. Y ya el tercer escenario sería la lactancia materna. La única contraindicación que tenemos actualmente para la lactancia materna es esa, materna con VIH. Esa sería la única indicación de que a un bebé se le estén dando fórmulas lácteas. De resto, siempre lactancia materna. Entonces esas son como las maneras que tenemos para la transmisión. Se había escuchado por ahí, doctor Daniel, un tabú sobre en la parte odontológica también se han presentado casos de transmisión del VIH. Hay casos que se han visto, pero afortunadamente los odontólogos fueron como digamos los pioneros en cuanto al desarrollo de todas estas cuestiones de desinfección. Por ejemplo, el uso, digamos, del jabón, el estudio inclusive que se hizo por allá en Inglaterra para poder demostrar que servía de algo lavarse las manos con agua y con jabón, lo hizo un odontólogo. Entonces todos los estudios que hay en el mundo como tal para poder saber qué sirve, digamos, para limpiar o eliminar los gérmenes han sido a base precisamente de los odontólogos. Entonces los odontólogos han venido desarrollando precisamente ciertas sustancias que han permitido desinfectar todo el instrumental que ellos manejan a tal manera que disminuye el riesgo de transmisión del VIH. Entonces, esos casos, digamos que uno que otro sí se presentaron, pero afortunadamente se tuvo conocimiento de ellos y ya ahora se realizan los procedimientos de desinfección adecuados para disminuir el riesgo. Okay. Doctor Daniel, ¿y qué diferencias hay entre un portador del VIH y tener SIDA? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, esa es una pregunta bastante importante porque la mayoría de personas piensa que por el hecho de que le hayan hecho el diagnóstico de VIH, ya entonces tienen SIDA, entonces se echan a perder porque tienen SIDA y es lo peor. Pero no, hay que tener claro esas dos cosas. Una es que yo tenga un VIH positivo y otra cosa es que yo ya esté en una etapa de la enfermedad que se llama SIDA. Normalmente, dependiendo del conteo de células de defensa que tengamos en la sangre, se hace una clasificación. Entre esa clasificación que se va teniendo, decimos si es 1, 2 o 3. Cuando una persona ya tiene normalmente las defensas suficientemente bajitas, que literalmente ya no le responde para responderle a cualquier virus, o a cualquier bicho que nos entre al cuerpo, ahí es donde denominamos que el paciente está en la etapa de SIDA. ¿Listo? O sea, SIDA ya es la etapa avanzada de una infección de VIH. Entonces ahí es donde normalmente ya han pasado mucho más de 10 años desde que el paciente tuvo el VIH. La intención de nosotros cuando se realiza el diagnóstico es que se haga el tratamiento lo más oportuno posible. Actualmente no existe cura para el VIH, pero sí tenemos unos tratamientos que nos ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, perfectamente con el tratamiento que se les está dando a los pacientes pueden morirse de cualquier cosa menos de VIH. Inclusive, actualmente las evidencias nos dicen que están falleciendo más por infartos los pacientes de VIH que por alguna infección oportunista. Entonces, de ahí, doctor, perdóname que lo interrumpa, entonces de ahí es la importancia de estarnos realizando la prueba oportunamente y continuamente para
como lograr mitigar un poco más, ¿cierto?, la gravedad de este virus. Eso es, tal cual. Y como tal, pues ahorita que decías, por ejemplo, lo que yo coordino, soy coordinador de protección específica y detección temprana. A eso nos referimos, hacer exámenes para poder ver que estas infecciones se detecten tempranamente para poder hacer algo. Un paciente que ya está en una etapa de SIDA, que ya ha sido la infección tan avanzada, es poco lo que le podemos ofrecer. Y usualmente son esos los pacientes que más se mueren. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Detectarlo tempranamente para ofrecerle el tratamiento que tenemos a nuestro alcance. Es el tratamiento que ha funcionado y que sigue funcionando. Doctor, ¿y cuáles son esos principales mitos y las realidades sobre este virus? Perfecto, pues mito como tal, la gente, por ejemplo, estigmatiza mucho al paciente con VIH. Hay que quitarnos de la cabeza eso, los estigmas no nos sirven para nada. Suficiente tiene una persona con saber que tiene una infección que va a acompañarlo durante el resto de su vida, como para el hecho de que lo estén segregando o que lo estén calificando por la infección que tiene. Eso, entonces como tal no hay que culparlo, no hay que buscar entonces que lo que hizo fue que eso es un castigo divino o algo así, para nada. Sí. Es una infección como le pudo dar cualquier otra infección a cualquier persona y eso es casi una lotería. ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos es no estigmaticemos a las personas. ¿Listo? Principal mito, entonces, para quitar ese estigma, el hecho de pensar que, por ejemplo, darle un abrazo a un paciente con VIH, darle la mano, darle un beso, eso te va a transmitir el VIH, falso de toda falsedad. Total. Ya vimos que las formas de transmisión son 3 y ya vimos que entre ellas no estaban los besos. No estaban los besos. Entonces, por eso, besos, abrazos, contacto como tal con el paciente con VIH no tiene ninguna clase de riesgo. ¿Listo? Otros mitos que se puedan ver de pronto, que existen algunas hierbas, que existen algunas sustancias que pueden hacer que me vuelvan inmune para el VIH, falso de toda falsedad. No existe ninguna clase de evidencia que nos demuestre que haya alguna clase de mata o alguna clase de sustancia que prevenga como tal la transmisión o contagio del bicho. Entonces eso, falso. Que el tratamiento tiene efectos secundarios, digamos que sí, todos los tratamientos que nosotros tenemos y absolutamente todo, incluyendo el acetaminofén, que normalmente lo mandamos pues muy comúnmente, también tiene efectos secundarios. Listo, la cuestión es, hay unas dosis a las cuales genera esos efectos secundarios y obviamente el uso crónico puede generar ciertas cosas, pero todos estos medicamentos para el VIH se llaman antirretrovirales y esos medicamentos normalmente tienen cierto seguimiento por parte de un especialista. Entonces a vos cada que te hacen seguimiento te mandan exámenes para ver cómo está tu hígado, cómo están tus riñones, para ver cómo está tu sangre en general. Si ven que alguno de los medicamentos está generando alguna alteración, entonces sencillamente se hace un cambio de medicamento, se hace un esquema pues diferente. Pero que se sepa entonces que es un mito que normalmente todo medicamento de VIH va a generar más enfermedad de la que se tiene, falso. No hay más enfermedad que el hecho de dejar progresar la infección. ¿Listo? Ok. ¿Y la realidad es...? La realidad es que VIH lo tenemos aquí en nuestro medio, ¿listo? Creemos que eso pasa en las películas, que eso le dio a Freddie Mercury, que eso le dio qué sé yo, a Asimov, Isaac Asimov, el de la película de Yo Robot, ¿listo? Es que listo, que solamente les dio a ellos, entonces eso da en películas y a nadie más le da. No, actualmente tenemos casos de VIH en el pueblo inclusive. Exacto. Antioquia tiene casos, Medellín tiene casos, Amalfi tiene casos. A eso iba yo, doctor Daniel, que bueno que nos comentaran cuál es el contexto del VIH en el municipio de Amalfi. Muy bien, actualmente tenemos 25 diagnósticos confirmados y eso confirmados por nosotros. Puede haber muchos más, pero nunca han ido a hacerse el examen al hospital o nunca nos han informado que están en tratamiento para eso. Entonces, eso es, digamos, difícil para nosotros porque no podemos hacer un control en salud pública. Lo importante cada que se identifica un caso es poder identificar el cerco epidemiológico alrededor, así como lo estamos haciendo ahora con COVID. Quienes han tenido la experiencia de tener COVID habrán visto de pronto ese cerco que se hace alrededor. Se le pregunta, ¿usted con quién tuvo contacto? Entonces, en el caso de VIH también, avísale por favor, infórmale a las personas con quienes tuviste relaciones sexuales en el último año, infórmale que tú tienes este diagnóstico y que lo más importante es que se haga el examen para descartar que no lo tenga. Entonces eso es lo que buscamos que se haga. No se está haciendo porque la gente no le cuenta absolutamente a nadie. No nos cuentan a nosotros en el hospital, no van a consultar.
Entonces lo que necesitamos es eso, que entiendan que por resolución 1995 de 1999 tenemos la obligación de algo que es el silencio o el criterio de privacidad del paciente y la confidencialidad. Lo que nos digan allí se queda. ¿Listo? Entonces el hecho de que vayan a nuestro consultorio, se hagan el examen y la prueba se reporte positiva, eso queda entre nosotros. E inicia tratamiento con nosotros y la EPS se enterará, pero la EPS ni te conoce, empezando por ahí. Entonces lo que necesitamos es eso, que se conozca el diagnóstico tempranamente. Tenemos esos 25 casos, esos son casos que algunos no han iniciado tratamiento, entonces son casos que posteriormente muy probablemente llegarán con ciertos signos o síntomas de alguna infección oportunista y de gravedad e incluso podrán fallecer. Hemos tenido casos también de fallecimiento por infección de tuberculosis asociada a VIH, entonces esos casos los tenemos y los tenemos en Amalfi. Entonces es una realidad, la gente debe concientizarse de que existe como tal el bicho en nuestro medio y por favor traten de acceder pues como a todos los servicios que les ofrecemos desde el hospital, asistan y acudan y soliciten la cita de joven sano. Quiero que se quiten también de la cabeza la idea de que consultar al hospital solamente se debe hacer cuando se está enfermo. Eso nos lo debemos quitar de la cabeza, al hospital se va para prevenir. Y somos un hospital de primer nivel, eso quiero que quede claro, tenemos 3 tipos de niveles en la salud. El segundo nivel es donde hay servicios especializados, tercer nivel donde hay unidades de cuidados intensivos y todo eso. El primer nivel solamente tiene una función y ni siquiera es atender urgencias. La función de un primer nivel es hacer actividades de prevención. Entonces por eso ustedes van y ven, por ejemplo, en otros países como Canadá y todo esto, funciona la medicina preventiva. A usted llaman y te dicen tiene cita tal día, usted ni siquiera la tiene que ir a pedir, le dicen tiene cita tal día y venga porque le vamos a hacer unos exámenes para ver si usted está sufriendo de la presión, del azúcar, del colesterol, todo esto. Entonces a eso es a lo que buscamos nosotros, pero por ahorita nuestros recursos económicos no dan como para decir que vamos a ir hasta la casa a buscarlo, pero sí para que pensemos que podemos acudir al hospital y les estamos ofreciendo todos estos exámenes y todas estas valoraciones. Inclusive estamos teniendo actualmente bastantes brigadas de salud que estamos haciendo en las veredas. Y en las veredas también estamos ofreciendo los mismos servicios, les estamos llevando precisamente la salud hasta esos lugares donde sabemos que por cuestiones de economía, por cuestiones de carretera y todo esto es difícil pues acceder, pero que sepan que podemos ir hasta allá. ¿Listo? Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Y como para ir terminando, qué bueno, doctor, que nos dé una orientación, un consejo, no sé, una reflexión a nuestra comunidad amalfitana en cuanto pues a la prevención temprana del VIH-Sida y cómo nos debemos de comportar o manejar frente a esta situación. Bueno, entonces lo primero y esencial, consideremos que cualquier persona que está a nuestro alrededor es un factor de riesgo para la infección, o sea que siempre debemos protegernos. Hay una cosa que, pues un instrumento que se hizo desde hace muchísimos años, incluso hay vestigios desde la época de los egipcios que lo utilizaban, y es el condón, el preservativo. Quizás con otros materiales y todo esto, pero la función era la misma. La función era precisamente evitar que haya o infecciones o incluso embarazos. ¿Listo? Entonces, primera cosa que tenemos que tener claro, tratar de que todas nuestras relaciones sexuales sean con uso de preservativo. Primera cosa. Que es que yo utilicé el preservativo y aún así me dio VIH. ¿Listo? Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el preservativo tiene 2 cosas de característica. Una, no protege al 100%, pero protege un 99.8%. O sea que al que le dio, hombre, qué lástima, pero muy de malas. Listo. Y la segunda opción que hay que tener en cuenta es que ese 99.8% de protección disminuye con el mal uso del preservativo. Entonces hay que saberse poner un preservativo. Si tiene dudas, en el hospital estamos para aclarar esas dudas. En el hospital tenemos un consultorio de servicios amigables. Allí donde queda la parte de planificación familiar, o si tienes la incomodidad de que no quieres preguntarle a una mujer, a una enfermera eso, para eso estamos los médicos. ¿Listo? Claro, sí. Entonces pide una cita, pide una consulta, joven sano está para eso, le enseñamos a ponerse un preservativo. ¿Listo? El preservativo normalmente, para que lo recuerden, tiene una burbujita, esa burbuja hay que apretarla y luego se hace, digamos, correr el resto del preservativo. No se lo pongan a la guachapanga, no lo inflen, no, nada. Lo que hay que hacer es apretar la burbuja, se pone sobre el pene 100% erecto y ya empiezan a deslizar como tal el preservativo. Entonces ahí ya nos da como esa protección. Entonces, clarísimo que quede esa protección. Entonces, número 1. 2.
Si tengo vida sexual de riesgo, que tenga claro, por favor, que debo consultar para realizarme el examen. ¿Listo? Hay gente que le da miedo porque, ay, qué miedo que me digan que soy positiva. Más miedo el hecho de que usted tenga el bicho y se deje coger ventaja. Sí. ¿Listo? Entonces, clarísimo que por favor hagamos la detección temprana. Tratemos de tener una vida sexual responsable, solamente una pareja, idealmente, una pareja estable. Si por alguna circunstancia no somos pues como muy sociables, así, no tenemos pareja ni nada por el estilo y nos da por tener pues como relaciones sexuales con varias personas, pues utilicemos el preservativo y hagámonos el examen periódicamente. Eso es como lo que les digo. Y lo que había mencionado de la estigmatización. Recordemos que el VIH es una infección como cualquier otra. Es una infección que así como tenemos pues perfectamente una infección urinaria, todo esto, es algo que no se va a contagiar por el hecho de compartir con el otro. Entonces por eso necesito que quede claro que no debemos estigmatizar a esta población. Claro que sí, doctor. Y uniéndome a sus palabras, yo digo que todo es un tema también de conciencia y responsabilidad y que esto es un tema que todos como comunidad lo debemos trabajar. Lo hablo yo como parte de educación, como docente que soy, y creo que ahí nos debemos de unir todos. Salud, educación, cultura, todo lo que tiene que ver, inclusive nuestra familia, porque es que desde casa nosotros a veces como padres nos da hasta pena hablar con nuestros hijos sobre una responsabilidad, sobre la responsabilidad en la sexualidad, ¿cierto? Y muchos padres o madres omiten de pronto esos temas con sus hijos, y quizás al tabú, o al machismo, o a la tradición de que la mujer tiene que quedar quieta y no contar las cosas, y esto también considero que es un factor de riesgo, porque si yo no educo bien a mi hijo también en cuanto a la sexualidad responsable, ¿cierto? Ahí también estoy generándole un factor de riesgo a mi propio hijo. Entonces también invitamos desde la parte de educación que ustedes como padres de familia, si de pronto no tienen esa orientación o no saben cómo hacer, pues diríjanse al hospital, diríjanse a una persona, a nosotros los docentes, para que les ayudemos también a llevarle esta responsabilidad a nuestros jóvenes, porque es que, qué pena decirlo y todo, doctor, nuestros jóvenes están cogiendo el sexo de una manera desenfrenada e irresponsable, ¿cierto? Y a ellos se les olvidan que todas las personas tenemos un pasado, y que ese pasado tiene otro y ese otro, y eso se va convirtiendo en una cadena, ¿cierto? Entonces, he ahí la responsabilidad en la sexualidad, y para eso invitamos a todos los entes de la comunidad, familia, educación, ¿cierto? Administración y hospital, para que hagamos estas campañas de manera responsable. Correcto. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en el programa Hospital del Carmen. De verdad que qué bueno que estos temas se sigan tratando y qué bueno seguirlos como multiplicando. Correcto. No soy en la zona rural, ¿cierto? Qué bueno que algún día pues volvamos rápido a nuestras instituciones educativas para llevarles estas charlas de conciencia, porque son muy importantes para nuestros estudiantes, y que generemos en el municipio de Amalfi una responsabilidad en la sexualidad. Correcto, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo en el espacio que tenemos. Claro que sí, un saludo muy especial, espero que este programa haya sido de todo su agrado, no se le olviden el programa del Hospital del Carmen. Muchísimas gracias.